Buenos días, queridos estudiantes del quinto año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar el plan lector con el libro de la Carta de Santiago. Asimismo, vamos a incluir lo que es parte de la comprensión lectora, que en esta ocasión es poder reflexionar respecto a un texto, y vamos a involucrar lo que es el tono y la intencionalidad. En la descripción va a estar la forma y el tiempo que puedan enviarme la actividad que vamos a hacer el día de hoy, y asimismo también el correo electrónico al que pueden enviarme. Cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacerlo en los comentarios o también pueden enviarme un correo electrónico al Gmail que está en la descripción. Sin más que decir, empezamos la clase. Muy bien, entonces empezamos la clase. Los objetivos de esta clase son desarrollar capacidades de lectura y comprensión lectora como capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de los estudiantes, y asimismo desarrollar capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje continuo durante toda su vida. Muy bien, entonces empezamos un poco a hablar acerca de la Carta de Santiago. Y para ello tengo tres preguntas. La primera pregunta es: ¿quién era Santiago? La segunda pregunta: ¿qué fecha se escribió? Y la tercera pregunta: ¿qué tipo de libro es? Vamos a la primera pregunta, que dice: ¿quién era Santiago? Y pues Santiago es el autor del libro de la Carta de Santiago. El autor de esta epístola Santiago no se presenta como un apóstol, sino que se denomina a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora sí, el apóstol Santiago, o en todo caso el siervo de Dios y del Señor Jesucristo Santiago, se supone que se trataba de Jacobo, el hermano del Señor, lo que queda corroborado por las peculiaridades de esta carta. Ahora, a decir verdad, Santiago se dice que era el hermano del Señor. Muy bien, se dice que Santiago no era específicamente un seguidor fiel de Jesús, su hermano en este caso, sino que después del Pentecostés aparece incluso como jefe, digamos, el obispo de la comunidad de Jerusalén, y parece que fue reconocido como el responsable de todas las comunidades cristianas con mayoría de judíos, porque específicamente él era una persona muy tradicional y era muy apegada a los judíos. Muy bien, entonces, seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿en qué fecha se escribió? ¿Qué fecha se escribió el libro de Santiago? Muy bien, esto encontré en un documento que dice el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Y dice así, que para poder resolver en qué fecha se escribió este libro, es el plan de reunión. Uno de esos puntos es el plan de reunión de los cristianos, lleva aún el nombre de la sinagoga. Entonces, por eso, vamos a ver cuál fue la fecha. El segundo punto es: los cristianos no son tajantemente distintos de los judíos. El tercer punto es: los pecados atacados y los errores corregidos evocan una comunidad judía y no se hace alusión alguna a la conferencia de Hechos 15, ni a la caída de Jerusalén. Y el cuarto punto, para que se pueda saber cuál es la fecha que se escribió este libro, es que no se ve ninguna traza de las controversias que ya a partir de los 60 después de Cristo ocuparon la atención de la iglesia. Entonces, la conclusión es de que era lógico situar esta carta, esta epístola, hacia el año 45 después de Cristo. Y obviamente se considera como el escrito más antiguo del Antiguo Testamento.
Ok, un dato adicional a eso es quiénes eran los destinatarios de esta carta o de esta epístola. Pues es dirigida a las 12 tribus que están eh, en la dispersión porque estaban en un tiempo de, eh, ¿cómo es que se dice? En un tiempo de persecución por ser cristianos, ¿verdad? Mm, entonces se refiere a que llegaba esta carta a un grupo de cristianos, más no a un grupo específico, sino simplemente a un grupo de cristianos, porque podemos saber por otros libros del Nuevo Testamento que las cartas iban específicamente a un grupo de cristianos que se conocía, que sabía cuáles eran sus errores o en qué estaban yendo bien. En cambio, en ese sentido, simplemente es para los cristianos en general. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué tipo de libro es? Muy bien. El tipo de libro, esta epístola de Santiago es uno de los escritos, podríamos decirlo, más instructivos del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que está dirigida principalmente contra errores particulares de la época producidos entre los judíos y los no judíos. Entonces, esta epístola, entonces podemos decir que es un tipo de libro que declara sabiduría, conocimientos, em, manifiesta verdades principales del cristiano y verdades que se pueden considerar para poder tener un buen comportamiento. Muy bien, entonces seguimos. Ahora vamos a ver lo que es el tono e intencionalidad de los textos para poder aplicar esto o a través de la lectura que vamos a hacer a este libro de Santiago. Muy bien. El tono, a ver, esperen. El tono. El tono es la carga emocional que el autor imprime al texto al producir el mensaje. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que, ok, este, esta, esta, este indicador de tono lo que hace es, a través del tono, es importante poder reconocer la intención y el tema del texto. Es necesario identificar palabras, como por ejemplo las que tenemos aquí en el pequeño gráfico escuadro parecido a ello, que tenemos la palabra adulador, áspero, esperanzado, indignado, jubiloso, reflexivo, afable, autoritario, frenético, ingenuo, melancólico, sarcástico, alegre, crítico, imperativo, irónico, permisivo, sumiso, analítico, efusivo, indiferente, irritado, quejoso y triste. Entonces el tono es una carga emocional, es el sentimiento o las emociones que pone el autor para con el texto. Así puedas tú eh, reconocer cuál es el mensaje que el autor tiene. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Voy a leerlo. Dice, me parece sumamente intolerante que las obras de esta iglesia estén demorando el doble del tiempo que han sido programadas. Esto es una burla. El alcalde dijo que hace 2 meses estarían culminadas. Sin embargo, no hay cuándo acaben. Si yo te preguntara, ¿qué tono usó el autor en ese texto?
dentro del cuadro que tenemos aquí, las palabras del cuadro, ¿cuál me mencionarías que fuera el tono? Ok, ya lo acabo de hacer, hacer clic y efectivamente sería uno de ellos sería indignado. Y el segundo podría ser irritado, ¿verdad? Y podríamos agregarle a la lista fastidiado. Entonces, ¿se entendió lo que es el tono? Espero que sí. Y tenemos también intencionalidad, la intencionalidad. Ahora, ¿qué es la intencionalidad? Es el propósito o el objetivo que el autor tiene al escribir un texto. Entonces podemos resolver cuál es la intencionalidad si preguntamos qué propósito tiene el autor con este texto. Y las palabras que podríamos identificar, o más bien las palabras que nos ayudan a poder identificar el texto serían advertir, defender, enseñar, introducir, pronosticar, aleccionar, demandar, explicar, ordenar, respaldar, amonestar, demostrar, guiar, orientar, satirizar, criticar, denostar, influir, persuadir, sintetizar, corregir, enfatizar, valorar, plantear e informar. De hecho, hay muchas más, pero generalmente, esta intención está sumamente implicada en el texto. Y puede que incluso sea esta intención sea con mucha sutileza, esté implicada con mucha sutileza. Entonces, para descubrirla se debe inferir a partir de las ideas e incluso la forma del discurso del texto. Entonces, en este pequeño texto vamos a tratar de identificar cuál es la intencionalidad del cuadro, con estas palabras del cuadro, cuál es la intencionalidad del autor. Y dice, me parece excelente que nuestro chef Gastón Acurio haya organizado la feria Mistura, ya que así promueve las bondades de nuestra gastronomía nacional. Qué orgulloso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la intencionalidad? ¿Cuál sería la intencionalidad de este texto? Advertir, de repente enseñar. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de este texto? ¿Criticar o respaldar? Respaldar, ¿verdad? Porque está tomando por ejemplo, dice, me parece excelente. Está respaldando lo que el chef Gastón Acurio está organizando. Y no solamente dice me parece excelente, sino que dice así promueve las bondades de nuestra gastronomía nacional. Entonces, esa es la intencionalidad. Ahora, vamos a resolver las siguientes preguntas del libro de Santiago. Vamos a tratar de unir el tono y la intencionalidad de los textos, en este caso del texto de Santiago. Por capítulo vas a mencionar cuál es el tono que el autor emplea y vas a mencionar cuál es la intencionalidad del autor. Entonces lees el capítulo 1 e infieres cuál es el tono y la intencionalidad. Lo puedes hacer con una palabra o de repente con una frase, con una oración que puedas hacerlo. Eso dependerá de ti. Yo te di, como bien puedes ver, algunas palabras que puedas usar para con esta resolución de la actividad. Ahora, también tengo un cuadro. ¿Y qué es lo que quiero para con este cuadro?
Bien, tenemos a Santiago, vamos a dividirlo en Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3 y 4 y Santiago 5. Cada uno es un capítulo, ¿verdad? Ahora, las palabras claves, he puesto aquí criterios que va a ser las palabras claves, fe, andanzas y ejemplo. A ver, te he puesto en Santiago 1, es más, ya te lo he rellenado con un ejemplo. En Santiago 1 tenemos la palabra clave, en este caso tentación. Lo siguiente he puesto fe. Me refiero a cómo es que la fe se describe en este capítulo. Por ejemplo, en Santiago 1 se imprime con cuando es flexible, no se rompe. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la fe en Santiago 1? Cuando es flexible, no se rompe. Ahora, he puesto la palabra andanzas. ¿A qué me refiero con andanzas? Me refiero al camino que debemos llevar, a, a las virtudes que debemos obtener del libro, o en este caso del capítulo. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, las andanzas vendría a ser estabilidad auténtica. En Santiago 2 de repente podría ser otro tipo de estabilidad. ¿Qué valores, qué estabilidad debemos tomar para poder guiar nuestro camino? Y el último sería exponer un ejemplo. En este caso, por ejemplo, en Santiago 1 leemos obviamente Santiago 1, pero eso ya no te lo voy a resolver para que tú puedas hacerlo en casa. Y lees Santiago 1 y de repente ves que en el que en el versículo, no sé, 3 y 4 encuentras un ejemplo de lo que demanda la fe, demanda las andanzas buenas, que en este caso es estabilidad auténtica. Entonces lo escribes en ejemplo y abajito pones en qué versículo lo encontraste. ¿Se entendió? Espero que sí. Muy bien, creo que eso sería todo. Hasta la próxima clase. Te propongo que para la próxima clase puedas realizar un organizador visual y lo compartas con la clase. Como bien sabemos, vamos a hablar acerca de del tono e intencionalidad de los textos, y lo que quisiera es que pudieras armar un organizador visual, conceptual, mapa conceptual, organizador gráfico, lo que tú puedas o creas que es más apropiado. Entonces, para que puedas compartirlo con la clase. ¿De qué va a ser tu organizador visual? Tu organizador visual va a ser obviamente acerca de Santiago. Puedes dividirlo en capítulos, puedes dividirlo de repente el capítulo 1, 2, 3, como tú creas más conveniente. Todo eso obviamente va a ser calificado, y para el envío de la actividad voy a escribirles en la descripción la forma en la que me van a enviar el título. La forma en la que me van a enviar el título del archivo que obviamente me van a enviar. Ahora, el archivo prefiero que sea en PDF, pero puede ser en Word, puede ser en PowerPoint o las facilidades que ustedes tengan. De repente ya lo han hecho en su cuaderno, entonces le toman foto y me lo mandan así. Pero como les digo, prefiero en PDF. Sin embargo, tienen todas las opciones y me pueden enviar tal cual puedan enviarlo, ¿ok? Entonces en la descripción voy a dejar el correo electrónico al que tienen que enviar y la fecha, hasta qué fecha pueden enviarlo, y también la descripción del título que van a ponerle al archivo, ¿ok? Muy bien, yo me quedo en casa, no pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.